contexto de evitar contaminar el ambiente, lo que se hace es que las corrientes que provienen de la combustión se hacen pasar a través de torres lavadoras, justamente para eliminar o minimizar la cantidad de azufre que se está mandando en la atmósfera. Ese es el contexto del problema. Entonces, en este caso específico, se trata de remover el sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Al ponerlo en contacto con agua a una temperatura de 70 Fahrenheit, y se considera que el gas contiene 2% en mol de sulfídrico y se agota hasta una concentración de 0.1% en mol. Les comento de paso que ese 2% en mol, que suena como una cantidad baja, es una cantidad importante de azufre en la atmósfera. Entonces, hay normas para la liberación de gases de combustión que manejan partes por millón de los compuestos, para que se den idea pues de la importancia y el proceso que estamos analizando cae dentro de esos aplicaciones, ¿no? O sea, lo que llaman es un agotamiento húmedo, es una puesta en contacto de la corriente gaseosa con una corriente líquida, en este caso agua, que es la que disuelve selectivamente el sulfuro de hidrógeno. Entonces el agua entra libre de ácido sulfídrico a la columna, y la ley de Henry es la que se puede aplicar para los fines de establecer la condición de equilibrio. Acuérdense que estas operaciones normalmente combinan situaciones de operación de los equipos, pero siempre tenemos que tener como referencia la línea de equilibrio, porque es respecto a la cual se está llevando a cabo la separación. Entonces el absorbedor opera a contracorriente y nos piden que se calcule la relación líquido-gas en mol de agua a mol de gas correspondiente a un 20% mayor a la mínima. Esto es prácticamente una parte muy ya digamos de rutina para los cálculos en absorción, ¿sí? Tienen el equilibrio. Normalmente hay que graficar el equilibrio, sean datos en tablas, datos tabulados, o aplicar ley de Henry, ley de Raoult. Algunos ejemplos los hemos ya visto anteriormente para tener nuestra referencia del equilibrio. Y luego ver qué información tenemos para poder calcular las condiciones que corresponden a la línea de operación. En este caso tendríamos que encontrar las condiciones para la pendiente de la línea de operación a condiciones mínimas, y luego eso asociarlo con un 20% más, que van a ser las condiciones de operación reales de la columna. ¿Ok? Ese sería, digamos, el esquema. Ahora, normalmente les comento como una, pues, no sé si llamarle receta, pero pues tómenlo como tal. Dependiendo de las circunstancias, si quieren tomar nota, por favor, de las circunstancias, 1. Si los datos de equilibrio están reportados en fracción mol o masa, básicamente luego manejamos mucho cualquiera de las dos, pasarlos a una base libre de soluto. O sea, las X y Y minúsculas, pasarlas a X y Y mayúsculas. ¿Sí? 2.2.
graficarlos, esos datos, en base libre, para definir los parámetros que se necesiten. Por ejemplo, en este caso, necesitaríamos conocer las condiciones del agua que sale del absorbedor a las condiciones mínimas de operación de la columna. Y a la vez, cuál es el feed hídrico en el agua cuando ya está operando a un 20% mayor de las condiciones mínimas. Eso es a lo que se refiere a los parámetros que se necesitan. ¿Ok? Entonces esto nos permite establecer condiciones de LS en GS mínima o LS en GS real. Real le llamo yo a la que obtendríamos de hacer multiplicar o corregir la L en G mínima. ¿Sí? Abro paréntesis ahí, jóvenes. Si de entrada en el problema les están proporcionando los flujos tanto del solvente líquido como del gas, no tienen ustedes por qué estar calculando la mínima, la LNG mínima, a menos de que se los estén pidiendo. ¿Sí me expliqué? O sea, normalmente muchos de los problemas, de los ejercicios que se ven, plantean un determinado porcentaje de las condiciones de L en G con respecto a las L en G mínimas. Pero si ya les estamos dando en el problema los flujos, ya nos están dando las condiciones de operación de la columna, y si no se pide eso, no tiene sentido estar calculando la L en G mínima. ¿Sí? Espero ser claro en eso. ¿De acuerdo? Bueno, el punto 3. Si se cuenta con el coeficiente global, la FOG o la KY o KX o KC, todos los coeficientes, ¿sí? Se deben de calcular las Y con asterisco. Es decir, si nosotros tenemos la línea ya de operación definida y nuestra línea de equilibrio, a cada punto de interés sobre la línea de operación le vamos a trazar una vertical, y en el punto que toca la línea de equilibrio, ahí encontramos, de acuerdo a la nomenclatura que hemos estado manejando, la Y mayúscula con asterisco. ¿Estamos? En cambio, si se cuenta con los coeficientes locales o se calculan los coeficientes locales, ya sea que se les dé la correlación y a partir de la correlación calcular esos coeficientes, ¿sí? Se van a poder conocer las condiciones de interfase, ¿sí? Entonces, déjenme ponerles, voy a poner aquí encimado. Vamos a suponer que yo tengo aquí, la Chihuahua. Y vamos a pensar que tengo aquí yo la línea de equilibrio. Vamos a pensar que ahora quedó así. Así está la línea de equilibrio. ¿Ok? Y vamos a pensar en que tenemos a cualquiera. Vamos a pensar que fuera esta. ¿De acuerdo? Lo que les acabo de comentar, si tengo los coeficientes globales, ya sea coeficientes FOG o FOL, ¿sí? Entonces yo trazo rectas desde la línea de operación hasta la línea de equilibrio, y esto me va a definir una Y con asterisco.
¿Está claro? Ahora bien, si en lugar de coeficientes globales yo tengo coeficientes locales, entonces lo que voy a tener va a ser líneas que van a ir del punto, vean que a propósito estoy tomando el mismo punto, y porque este punto puede tener una Y con asterisco de equilibrio o una Y de interfase con su X correspondiente. O sea, esto me estaría definiendo las condiciones de interfase. Acuérdense que si yo utilizo los coeficientes FL o FG y utilizo la fórmula que ustedes ya conocen, en la que está el exponente de los coeficientes, entonces yo puedo tener puede ser que se diera una curva. Sí, esto también ya lo analizamos, sirva todo esto que estoy platicándoles como repaso. ¿Sí? Si yo uso los coeficientes K, voy a tener una recta con una determinada pendiente que me la va a proporcionar la relación de KX entre KG o KG o K concentración. Si los coeficientes son los coeficientes F y tengo yo curvas, entonces hay que tener cuidado, porque si yo me equivocara y trabajara indistintamente rectas, pues aquí se puede apreciar que sí habría errores en los cálculos de las interfaces. Con el caso del valor de la cantidad global, que sería esta que está aquí, ahí no hay pierde, o sea, ahí ¿cómo se llama? Es vertical, ahí no tenemos curva ni nada por el estilo. Pues a este punto Y, que corresponde a un punto sobre la línea de operación, le corresponde una Y con asterisco. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? ¿No? Bueno, pues no me quiere platicar nada, pues no. No, creo que no, por el momento no, pues. Bueno, esto es la base de lo que estaba platicando. Me había quedado en el punto 3. El punto 4, vamos a utilizar las fórmulas. Les voy a poner aquí una de ellas rápidamente, nada más para recordar lo que estamos manejando. ¿Por qué no me deja? A ver, ¿por qué no? ¿Será por el dibujo? Bueno, voy a... Las ecuaciones que estamos manejando, lo que pasa es que tengo la... A ver, déjenme, para no teorizar demasiado. Acuérdense cómo cambiábamos de la relación de la base total a la base libre. Las ecuaciones correspondientes que deben estar por aquí. Aquí está una de ellas. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen, como les comentaba, en el punto 1, ustedes, dependiendo de los datos, puede, como el caso que vimos de un problema donde ya se da directamente los valores de X y Y libres, también se pueden dar valores de X y Y no libres de absolutos, sino totales. Entonces, esta fórmula y su correspondiente Y nos permiten combinar, ir de la base libre a la base total, o de la base total a la base libre. X minúscula va a ser igual a la X mayúscula entre 1 más X mayúscula. ¿Sí? Lo que quiero decirles es lo siguiente.
Si ustedes analizan los datos, los valores que estuvimos viendo en las torres de platos, y aprovecho que estoy aquí para ponerlo. Todo esto. Aquí tenemos, por ejemplo, si se fijan, todas estas ecuaciones para el cálculo de las zetas, etcétera, están en las Y y no necesariamente en las Y mayúsculas. Entonces yo ¿cómo les diré? como una, pues como un procedimiento. Yo el afán de darles estos puntos es para que tengan una secuencia de cómo manejar las cosas. Entonces, todo el análisis de la LG, los valores de interfaz o la Y con asterisco, etcétera, todo eso lo pueden hacer en base libre. Pero una vez que ya terminan de hacer esos cálculos, lo que se recomienda es trabajar la base total. Entonces, los valores que tienen ustedes tabulados de la Y con asterisco, por ejemplo, en mayúscula, pues lo pasan aplicando la fórmula que acabamos de ver a la Y minúscula con asterisco. Y pueden utilizar, o la de interfase, ¿sí? Pueden estos, o pueden utilizar ¿dónde están las? Aquí está, por ejemplo, esta ecuación, por ejemplo, la NTOG que está aquí, es exactamente equivalente a la que está acá. ¿Dónde anda? Aquí. La NTOG, esta. Esta es equivalente a la otra. Nada más que aquí tienen el asterisco, aquí los está indicando que lo que hacen ustedes es asociar los valores de Y con los Y con asterisco, ¿sí? Y acá los valores de Y los asocian con la interfaz, pero son es la misma estructura de la ecuación. Entonces lo que se recomienda es, ya una vez que tienen sus cálculos y tienen sus valores de las Y, a Y minúsculas, o si lo están haciendo en función del líquido, pásenlo a las X mayúsculas, a las X minúsculas, y calculen el NTG o el NTOG. ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, con la interfase estamos calculando la NTG. NTG corresponde al valor de la integral. Y la HTG corresponde a la relación de los fluxos. En el caso específico que se estaba manejando, si ustedes me dicen, bueno, lo que pasa es que si nos vamos a la base total, ya la pendiente de la línea de operación puede variar, porque los flujos pueden variar, efectivamente. Pero lo que se asocia o se apresta es que el valor de la G, al variar, afecta también el valor del coeficiente. Acuérdense que los coeficientes normalmente son función del número de Reynolds, de la velocidad superficial del gas. Entonces, compensa la variación de G con la variación del coeficiente. Y entonces eso hace que razonablemente se pueda calcular la HTG como G en FGA. Ya vimos cómo calcular estos coeficientes a partir de correlaciones en torres empacadas. Ya vimos cómo calcular el área con la tabla 6.4 del libro. En fin, ya tienen todo el panorama que les permite a ustedes hacer todo este análisis. ¿Sí? Y nada más estoy puntualizando lo que les estoy comentando. Entonces, eso sería en cuanto pues al punto 4, es que utilizando las ecuaciones de cómo relacionar la X minúscula con la mayúscula o la Y minúscula, pasar esas cantidades que las tienen para el análisis que estuvieran haciendo del problema en base libre, pasar la base total y tener las Y y las X minúsculas en el caso correspondiente. Y el punto 5 sería calcular la NTOG o la NTG dependiendo de los valores que tienen. ¿Cuándo va a ser la NTOG? Pues cuando tengan valores de coeficientes globales.
Por ejemplo, en este caso específico, ustedes van a tener que el valor de la HTOG, por ejemplo, o la MTOG, está asociada con las cantidades que están relacionadas con la Y, con asterisco. Y la HTOG está relacionada con el coeficiente FOG o el K mayúscula Y o KG, dependiendo de las unidades que se estén manejando. ¿Sí? Entonces, esto es, por ejemplo, el HTOG y acá tenemos el HTG, ¿verdad? Para calcular. Aquí que tienen F y tienen el coeficiente FG o los coeficientes locales KY, KGA y las correspondientes en el caso de líquidos. ¿Alguna duda de estos jóvenes? No, ninguna. Claro. Ahora, Sí. como les había comentado, la Z, esta Z es igual a HTOG por NTOG. A su vez, esta, no sé si tenga la fórmula, pero la voy a poner mejor de una vez. ¿Qué me estorba esta cosa? Por voy a poner H, aquí es TG, no adelante esta cosa, perdón, esta HTG es HTG por N. Bueno, tengo que poner esta cosa aquí, por N mayúscula, T, G. O sea, si noten, aquí estoy tomando la base total, la base libre, perdón. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Estoy tomando aquí los coeficientes globales y aquí lo estoy tomando los locales. Perdón. El cálculo que yo haga con HTOG y NTOG para dar el valor de altura del empaque va a ser exactamente igual si lo calculo con HTG, NTG. Lo que no se vale es que yo combine, está la tentación por lo que acabamos de platicar ahorita de verticalmente conozco la Y con asterisco y hago el cálculo con la NTOG, pero no se vale que combine TG con NTOG, eso sí da un resultado totalmente diferente. Nada más son las reglitas que es necesario que tengan ustedes presentes para que hagan los cálculos. Ahora, si de plano las concentraciones son súper diluidas, como es el caso del ejemplo 8.1 de Trebal, pueden irse directamente y calcular la Y trabajar todo con las Y mayúsculas. No hay problema. Pero yo insisto que el punto allí es como una norma para en lo que ustedes adquieren, vamos a decir, experiencia y empiezan a tener ya más claro cómo está el asunto de los cálculos, pues yo diría que tomaran como referencia estos pasos que les acabo de dar para que pues tengan sistematizados los cálculos correspondientes. Partiendo, insisto, la base va a ser cómo les van a dar a ustedes los valores de entrada. Déjenme ver si está aquí. Sí, ya se los había comentado. Creo que por ejemplo, este es el problema 8, es el otro. Pero hay uno del Welty. Sí, no, creo que está acá arriba.
Si se fijan aquí, les están dando directamente los valores de la X y Y mayúscula. Quiero puntualizar mucho eso porque es bien importante que ustedes sepan distinguir cuando están hablando de la base total o la base libre. Como norma, para que nos entendamos en el curso, si yo quiero que ustedes interpreten como X mayúscula, yo debo de ser muy claro en plantear las moles del soluto, en este caso del amoníaco, con respecto a las moles de agua. ¿Sí? Si yo les pongo así, interprétenlo que las moles de agua o la solución de agua no contiene o no estoy tomando en cuenta la cantidad de amoníaco que tenga disuelto. De la misma manera, cuando hablamos de la relación de mol de amoníaco en aire, estamos planteando, y entonces esta X, esta Y, se pueden considerar en base libre. Entonces ya son X y Y mayúsculas. ¿Ok? Entonces ya hacen todo el análisis y ya que quieran calcular la altura de la torre, etcétera, regrésense a las X y Y minúsculas y hagan, en los cálculos que estamos planteando para estas ecuaciones, están acá, y hacen los cálculos correspondientes de acuerdo a lo que acabamos de platicar. Si no estamos en esas condiciones, por ejemplo, en el caso de estas ecuaciones que son como el tipo de Raúl o el tipo de Henry, pues ya los valores que yo saque de aquí correspondientes, lo que se procede es poner valores de X minúscula en la primera columna, calcular los valores de Y minúscula en la segunda columna, y luego pasar la X minúscula a X mayúscula y la Y minúscula a Y mayúscula, y así hacer el análisis correspondiente. Me interesa saber si está claro, jóvenes. Si no, vuelvo otra vez a repetirlo desde el principio. Porque es la base de todos los cálculos que va a estar manejando. ¿No? No, yo sí tengo una duda. A ver, dime. Si no se tienen datos para hacer la línea de equilibrio, ¿ahí cómo la podemos sacar si no tenemos, por decirlo, de la ley de Raoult o la ley de Henry? Entonces, ¿ahí cómo se podría hacer la línea? Tienes que buscar los datos de equilibrio. No sé si me estoy explicando. O sea, el problema no lo vas a poder resolver si no cuentas con los datos de equilibrio. O sea, es una condición, pues, de acuerdo a lo que hemos estado platicando. Ya sea que la fuente de información que tú tengas no tiene ese sistema, pues recurre a otra fuente. Por ejemplo, el libro de texto no trae los datos de equilibrio. Pues trata de verlo en el Perry, por ejemplo, o en algún libro de termodinámica que traiga datos de equilibrio. Acuérdense que también, aparte de la ley de Henry y la ley de Raoult, también están los coeficientes de partición, lo que llaman una K, que esa K nos está diciendo cómo se distribuye en el equilibrio el compuesto absoluto, tanto en las gases como en la fase líquida, que son parecidas a estas ecuaciones que están aquí. Pero sí tienes que buscarle. No puede resolver, no veo yo cómo se podría resolver el problema si no tengo datos de equilibrio. ¿Contra qué voy a estar contrastando todo el cálculo, por ejemplo, de la línea de operación? Si estoy calculándolas adecuadamente. Por ejemplo, este problema aquí al azar, bueno, aquí no, porque aquí tiene todos los datos están definidos aquí. Bueno, este valor es el que se calculó, que está rojo. Pero entonces, si no tienes los datos, la referencia de equilibrio, no vas a poder calcular esta cantidad. ¿Sí me expliqué? Sí, está bien, profesor. El punto ahí es ese. Tienes que contar como que son condiciones
de partida para el análisis del problema que se esté analizando. ¿De acuerdo? Y la fuente, afortunadamente, la fuente de información es muy amplia, ¿eh? Se puede mucha información en la literatura que permite hacer este tipo de análisis. No se restringe a los valores. Aquí lo que estamos viendo nosotros en el libro del Tribal es un libro que se puede decir que es un libro de texto que plantea la parte fundamental de los procesos de operación. Pues si te fijas, todos los problemas que están asociados al final del capítulo 8, inclusive, todos plantean las condiciones de equilibrio para tener esa referencia. Este análisis que aquí, por ejemplo, estamos analizando una torre de platos, aquí para calcular este escalón, el teoría de escalón, para establecer el número de platos, pues tienes que contar con la línea de equilibrio, si no, ¿cómo? Por el método correspondiente, ¿no? Alguien me preguntaba relacionado con cómo los escalones. Como les decía, por convención, se tiene que considerar la parte de arriba hacia abajo, tanto en absorción como en desorción. Y si ustedes llegan a una situación donde su línea de equilibrio, vamos a pensar que fuera que estuviéramos aquí, y de ahí subieran y aquí ya no tienen, pues ya acabó la línea de operación, esto se cuenta como un plato más. No, estrictamente sería, por decir aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Así, pero si fuera el caso acá, pues podríamos decir que son 6. Como que no tiene sentido hablar de platos fraccionados. Ya a nivel de una torre de absorción. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, entonces vamos a regresarnos a la ecuación, al problema que estábamos analizando. Ya nomás que yo lo perdí. ¿Dónde quedó? Debe estar aquí o está en otro. No, esta parte, ¿verdad? Voy a cerrar esto y voy a. Acá está. Bueno, entonces esto lo borro para no tiburar de cosas yo. El negocio este. Bueno, espero que les haya quedado claro lo que les comenté. En el caso específico que nos preguntan aquí, punto A, ¿cómo quedaría entonces aquí esto sería la ley de Henry que se está aplicando, ¿sí? Presión parcial entre la composición, es otra manera de presentarlas, podría haber sido P igual a 545X, ¿no? Ahora, si quieren manejar el análisis, lo quieren hacer en base a presiones, pues se puede utilizar esta ecuación. Si quieren utilizar fracciones, pues dividan ambos lados de la ecuación entre la presión total. En este caso estamos hablando, bueno, es una atmósfera y hay otro caso que de 10 atmósferas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, la Y va a ser igual a 545X para el caso de una atmósfera y la Y igual a 54.5 por X en el caso de 10 atmósferas. Entonces eso generaría dos líneas de equilibrio. Estamos en el supuesto de que esta ley de Henry, tal como está planteando aquí, se aplica independientemente de la presión a la que esté trabajando la columna.
Entonces, lo que tendríamos nosotros sería esto que está aquí. Los datos, Y minúscula, punto 02, pasa a mayúscula, punto 0204, Y minúscula, punto 001, pasa a punto 0. Aquí, por ejemplo, está muy diluido este negocio. Entonces, podrían eventualmente hacer el análisis sin tocar la corrección por la base libre. Pero eso ya sería que ustedes agarraran más experiencia o tuvieran más ¿cómo se llama? Más soltura en el análisis de los problemas. Y la X2 minúscula 0 es igual a la X2 mayúscula. Entonces, para el caso de una atmósfera, y caso de 10 atmósferas, pues tenemos esto, ¿no? Y, que es la presión parcial entre la presión total, igual a 545X y 54.5. Bueno, vamos a ver el Excel. Del Excel en la primera parte. La primera parte del Excel, esto es lo que tienen ustedes. La línea roja es la que corresponde a las condiciones de 1.2, la mínima. ¿Cuál es la mínima? Pues esta es la línea negra que está aquí. Que, si se fijan, tanto la línea de equilibrio como la línea de operación prácticamente son rectas. Esta pudiera aquí tener un cierto tendencia a curva, y esto podría generar una cuestión de un punto tangencial de la curva. Y lo mismo acá, el punto de aquí no tocaría el punto que corresponde a esta es digamos, lo que corresponde a la parte superior de la columna, ¿no? El punto 0,204. ¿Sí? Eso como que es el límite. Y ese límite toca en la línea de equilibrio. Si esta curva, como es el problema que sigue, el 8.1 de la edición que ustedes tienen, de la segunda edición, ahí la curva es muy cóncava. Y entonces ahí sí pueden ustedes ver el punto de partida en la torre y el punto de cruce de esta línea con la línea de equilibrio. Ahí no hay interferencia de ningún tipo. Entonces, esto de aquí es lo que corresponde a las condiciones de una atmósfera. ¿Sí? ¿Cómo esto de aquí, lo que va a pasar? Ahora, noten ustedes los valores tan pequeñitos que tienen. Tienen valores de 10 a la menos 5 como composiciones en la fase líquida. ¿Sí? Si ustedes utilizan la presión de 10 atmósferas, se les va a recorrer a un 10 a la menos 4. A ver, háganlo, jóvenes, para que se entretengan y digan, no hay qué tan diferentes son las curvas. Noten que estos valores que están aquí son valores arbitrarios, son valores que más o menos toman en cuenta el rango de variación esperado de la concentración del soluto disuelto en el solvente. Si se quedan muy cortos en el rango, a lo mejor podrían haber llevado hasta un 1 por 4. No se preocupen, nada más le agregan y ahí seguiría la línea de equilibrio extendiéndose hasta llegar a cubrir lo que ustedes estén manejando. Pero, por ejemplo, en este caso, con estos valores de 0 a 4 por 10 a la menos 5, es más que suficiente para ¿cómo se llama? Dibujar la línea de equilibrio.
Está caro. A ver, hagan estos cálculos, por favor. Estos valores que están aquí de las dos líneas de operación, es más cómodo que ustedes traten de manejarlo con el Excel, poner los valores, porque así ya ustedes pueden mover la gráfica para donde quieran y se va todo porque está integrado la curva a la gráfica. El problema es que si ustedes, que es válido, agarran una línea recta y la trazan y se ve y ven a dónde cruza con esta línea horizontal que está asociada con la línea de equilibrio, y ahí van a encontrar el valor que corresponde a la concentración del soluto en el solvente a las condiciones mínimas de operación de la columna. ¿Sí? Pero si ustedes necesitan mover la gráfica por las razones que sean, por ejemplo, si yo le muevo aquí, pues se queda en esta línea, yo la superpuse. Eso es lo que les quiero decir. Pero estas líneas se mueven con la curva, con la gráfica. Y eso pues sí ayuda. Pero, a ver, díganme qué tanto cambia. Uy, ¿está trabajando? Sí, profe, un momento. Vale.
Ok, 54.5 por cero 28 de C minúscula y Y mayúscula minúscula entre 1 menos Y minúscula. Así es. Entonces esto de aquí quedaría entonces como datos X mayúscula Y mayúscula. Ahí está. Hay un orden de magnitud diferente. Y esta cosa 5 por eso no menos 6. Ok. Pero queda muy amontonado. A ver si aquí me meto. No, queda, pero ya no. No se ve feo. Parece mentira, pero ¿cómo se llama? La escala luego da dolores de cabeza, ¿eh? Si la X se mantiene igual, lo que cambia la Y. Voy a agregar aquí, le voy a agregar la otra. A esta, a la otra voy a ponerle, le voy a poner los datos, X mayúscula y Y mayúscula. Se va a sacar algo. Sí, ya. Aquí ven el efecto de la presión. Se cae totalmente la línea de equilibrio.
efecto de la presión se traduce en una disminución de la relación de flujos. ¿Por qué? Porque la pendiente se hace más pequeña, si se fijan, con relación a la... Esta de aquí corresponde a la de una atmósfera. Y esta corresponde a 10 atmósferas. Serie 1, que sería entonces 10 atmósferas, ¿no? Y serie 2 sería una atmósfera. Ok, entonces déjenme ponerla. Diseño. Archivo. No sé por qué no quiere. Ahí está. Si no, es una atmósfera, 10 atmósferas. Aquí tenemos 10 atmósferas. ¿Ya terminaron, jóvenes? Para el examen deseable, no lo puedo poner como condición porque estoy consciente de los riesgos del transporte, etcétera, pero interpreten mi palabra. Lo deseable sería que te llevaran su computadora, que tuviera el Excel a la mano. En su defecto, para que tengan un poquito más cómoda la gráfica, lleven papel milimétrico en todo caso, para que hagan más o menos con más exactitud que los cuadros, que las cuadrículas de los cuadernos, para que tengan más o menos idea, porque sí se les puede formar la curva, etcétera, ¿no? Cuando terminen me avisan, por favor, o ya que vayan terminando. Y lo que sería, ya no queda aquí tan cómodo trabajar la parte relacionada con esto, porque y se cae mucho. Entonces, aquí lo que sugiero es que tomando en cuenta la escala que da esto directamente, trabajar en esta parte.
Pero no, pues, la verdad que no, porque si consideramos, o sea, va a seguir entrando la corriente a punto 0.204. Pues fíjense cómo sería, por eso que el problema no lo resuelve. ¿Cómo estaría el asunto? Tendrían ustedes, ¿cómo le hacen para...? Aquí se ve muy clarito que la línea de equilibrio se cruza con la composición de entrada esta, ¿no? Pero si yo mantengo esta composición de entrada y trabajo en la columna de esas atmósferas, pues yo no sé para dónde voy a dar, pues voy a caer por acá, ¿no? Imaginen ustedes esto, que va por aquí, hasta quién sabe dónde. Como que no checa. Lo único que en el libro lo que comentan es que ese aumento de la presión se traduce en que el flujo por ejemplo, de solvente se disminuye para un determinado flujo de gas. O sea, el aumento de la presión tiende a tumbar, como se está viendo aquí en la gráfica, la relación L-G, la pendiente de la línea de operación. Yo no sé si efectivamente el aumentar la presión de una atmósfera a 10 atmósferas realmente genere alguna desviación importante de la ley de Henry. Es muy probable. Ya no es cualquier cosa trabajar a 10 atmósferas. Entonces, la idealidad del gas puede eventualmente quedar en entredicho. Pero nada más para fines gráficos de cómo respondería el sistema, si ignoráramos esa desviación, podemos ver de qué tamaño sería la diferencia dependiendo de las líneas de operación para 10 atmósferas y para una atmósfera. ¿Ya, jóvenes? Bueno, vamos a seguir. La siguiente parte del problema plantea lo que les comentaba también, un recurso, si consideramos el absorbedor, que resultó muy largo, no hay manera de calcularlo por los datos que tenemos, pero en fin, vamos a aceptar. Aquí hay 5 alternativas de puestas en contacto de las dos corrientes en el absorbedor. En la primera, que tenemos las dos puestas en contacto a contracorriente, o sea, vamos a suponer que salomónicamente dividimos la columna a la mitad. Entonces la primera mitad trabaja a contracorriente y la segunda está también trabajando a contracorriente. Los dos son absorbedores, no confundir. En este caso específico, tendríamos nosotros ya la segunda parte de la columna ya no trabaja a contracorriente, sino que trabaja a corriente paralela. Entonces ya con datos, lo que se buscaría aportaría un arreglo de estos para que eventualmente se pudiera seleccionar. El tercer arreglo, tenemos nuevamente la puesta en contacto a contracorriente. Nada más que fíjense que el solvente agua pura se está alimentando en la segunda columna y en el caso anterior estamos alimentándolo en la primera columna. Entonces eso genera
que la relación de las líneas de operación de las dos mitades se muevan de diferente forma. Que ese fue el análisis que les platicaba a ustedes, que trataran de... Es un poco abstracción, pues. El otro caso, el cuarto, aquí tenemos que la columna trabaja, y la primera trabaja a contracorriente y la segunda trabaja a corriente paralela, ¿sí? Pero fíjense ustedes que estamos mandando el solvente libre a las dos partes. Aquí lo tenemos. Y finalmente, volvemos a tener lo mismo, el solvente libre lo mandamos y acá lo ponemos en contacto a contracorriente y esto está a contracorriente también, el quinto arreglo. Entonces, por ejemplo, nada más para que se pongan las pilas, vamos a ver el primer caso. Es en el que estamos poniendo en contacto a contracorriente las dos corrientes. Esto es de mucha utilidad por lo que les comentaba en la clase pasada. Esta relación, esta Y2A va a ser igual a Y1B. O sea, no pasa nada entre la salida de la primera mitad y la alimentación a la segunda mitad. ¿Estamos? En este caso específico, estamos nosotros alimentando el solvente fresco en la segunda mitad. Entonces el solvente fresco viene, baja, entra a la primera mitad y sale. Entonces X1A, que sería este de aquí, pues va a ser mayor en concentración del solvente, del soluto, que X2A, que es lo que estoy representando aquí. X2A es igual a X1B. Lo que sale de la segunda mitad viene acá, y entonces la composición de esta corriente no se altera entre lo que sale de la segunda mitad y entra a la primera. Y esa X1B que está aquí, pues es mayor que la X2B. O sea, por aquí entra fresco, cero ácido sulfídrico, ya sale aquí con una determinada concentración. Entonces, traduciéndolo eso a las líneas de operación, ¿qué tenemos? Pues tenemos esto. La primera mitad va a estar relacionada ¿con qué? Pues va a estar relacionada con las composiciones YA1, que es YA1, que es el gas que entra en la base. Acuérdense que en absorción el domo de la torre se encuentra en la parte superior y empieza aquí, y la base es la de acá. Entonces tenemos YA1 con X1A, YA1 con X1A. Este par me define en este punto. Y esta es la línea de operación, con una pendiente cualquiera. ¿Y termina dónde? Pues termina donde tenemos Y1B, que es la que está aquí, que es lo que alimentamos a la segunda parte, que es igual a Y2A. Entonces, este punto de aquí lo define Y2A con X2A. Este par de valores que están aquí. Que a su vez sabemos que Y2A es igual a Y1B, y la X2A es igual a X1B. Entonces, estos valores que corresponden a la parte superior sería X2A con Y2B. Si se fijan, X2A, 2B, perdón, esta X2B que es el fresco, aquí esto es igual a 0. ¿Sí lo ven?
ese valor es cero. Este valor de aquí es cero, porque el que está aquí. Por eso está ligado este valor con el valor correspondiente a Y2B. Ahora, noten ustedes que es una línea continua, porque en esencia los valores de los flujos del líquido, el solvente y el gas no cambian. Entonces la relación L en G, o sea, la cantidad de solvente que entra aquí, va a ser la misma cantidad de solvente en base libre que va a entrar a la columna y sale. Y lo mismo, la cantidad de gas libre que entra va a ser la misma cantidad que entra y que sale. Por eso las dos líneas son líneas continuas, del mismo pendiente. ¿Sí le captaron? ¿Cómo quedaría el segundo caso? Ahí se lo tapo para que no se me envicien. Esta es la relación que está aquí, relacionada con esta, que la puesta en contacto a corriente paralela y esto a contracorriente. ¿Cómo quedarían? Hagan el ejercicio, por favor. La clave está en esto, ¿eh? Vean, analicen esta relación, que es lo que está asociado con las flechas y las columnas que estamos manejando. Aquí noten que estamos, fíjense, de entrada, aquí tienen una puesta en contacto a contracorriente. Entonces la línea de operación debe correr a lo largo junto con la línea de equilibrio. Pero en esta que estamos poniendo en contacto a corriente paralela, la línea de operación debería tender hacia la línea de equilibrio. Entonces ahí, ¿cómo ligarían ustedes el inicio y el final de la línea de operación? Nuevamente, la línea de arriba podría ser exactamente idéntica a la que tenemos aquí, en el primer caso. Pero ¿cómo representamos la línea de operación de la puesta en contacto a corriente paralela? Si alguien quiere que lo comparta en la pantalla, me avisa.
¿Cómo van, jóvenes? Va. Pero encuéntrenle la lógica a este asunto. Noten cómo están. Lo importante es que entiendan cómo va quedando. Nuevamente noten que la x2b sigue siendo igual a 0. ¿Sí le ven lógica el asunto? ¿Sí lo entienden? Sí, sí o no, no. Profe, yo tengo una duda. ¿No la segunda flecha sería hacia abajo? La segunda flecha, ¿por qué? Porque partimos del tomo hacia la base de la columna. 2b, x2b, y que está asociado con y2b, ¿no? Y esa se corresponde a la parte superior. Y abajo estaría x1b con y1b, que es lo que tenemos ahí. Aquí. No, yo digo que está bien. ¿Cuál es tu idea? ¿Que esto apuntara hacia abajo? Sí. A ver, déjame checar la teoría. Pero no, creo que no. Porque lo que manda son estas relaciones de las. No, está bien, ¿eh? Si te fijas si tienes el trébol a la mano, Sí, profesor. vete a la página 318 y ve cómo el esquema, cómo está representado
Quizás el error pudiera deberse no el error, sino la confusión podría estar en que se invierten los números, ¿no? Y1, X1, Y2, X2. Es que según, bueno, yo mi duda sería cómo graficar esa, ¿Cuál? ajá, cuando tenemos un proceso en paralelo, es hacia arriba la flecha, porque cuando tenemos en contracorriente, pues ya sabemos que es hacia abajo, ¿no? Así como está, como lo hemos manejado. Pero en paralelo, se puede decir que esa es mi duda. ¿Desde dónde partimos? ¿De la base hacia el domo o del domo hacia la base? Pues de acuerdo a como lo estoy representando yo aquí, sí, ¿no? O sea, la base sería Y1B y X1B. A ver, ya me hiciste dudar. Ya me hiciste dudar porque se supone, a ver, ¿qué pasa aquí con el solvente? El solvente entra fresco y se va enriqueciendo del soluto, ¿no? Y el gas que sale con una determinada concentración de soluto se va a empobrecer. Ok, esta relación está correcta, que está aquí. Entonces, en la gráfica, ¿qué tenemos? Tenemos que partimos de Y2B. Creo que tiene razón, porque en parte de Y2B y se va a ir empobreciendo, ¿verdad? Porque va a transferir el amoníaco al solvente. Entonces la corriente va a tener que ir disminuyendo su concentración conforme baja. O la corriente del solvente va a pasar de un valor de 0 a un valor de X1B. Sí, tiene razón. Entonces aquí se invierte la línea. ¿No se están de acuerdo los demás? Tomando la referencia de esto, ¿no? Del dibujo, cuál es la base y la parte superior. Siguiendo la lógica, ¿no? De que se va enriqueciendo y se va empobreciendo, independientemente de que estén puestos a corriente paralela o a contracorriente, la composición de en corriente paralela, la composición del soluto, del gas, disminuye. Ahora, no hay continuidad, ni está pegada a la parte final de la línea de operación de la otra columna, porque tenemos aquí la alimentación del solvente fresco, que tiene una composición X0. Y conforme avanza la corriente a lo largo de la columna, esta va X2B a X1B, que va a ser X1B mayor a X2B. Efectivamente. ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó claro?
Sí, profesor, sí. Sí, ya me quedé claro, gracias. Perfecto, muy bien. Para que vean que no soy dueño de la verdad, ¿eh? Y justamente lo que analizamos es lo que ayuda a visualizar todo esto. Ahora bien, el otro caso, el solvente fresco se alimenta en la primera mitad de la columna, se pone en contacto contracorriente con la corriente gaseosa. La corriente gaseosa disminuida en el soluto es alimentada a la segunda mitad y se pone en contacto con el solvente que ya de alguna manera se enriqueció del amoníaco y lo ponemos en contacto a corriente paralela y sale otra concentración del amoníaco en el solvente, o sea que X1B debe ser mayor que X2B. X1B es mayor a X2B, Y2A es igual a Y2B, Y1A es mayor que Y2A y la Y2B es mayor que Y1B. Y del solvente, pues hacemos el mismo análisis, o sea, entra fresco, sale con una composición determinada y así. Espérame un segundo, por favor. Ya estoy aquí. ¿Alguien propone el arreglo?
¿no? Aquí lo tienen. Aquí lo tenemos. A ver, véanle la lógica al asunto. ¿Están de acuerdo? O sea, noten, insisto, el ejercicio que les estoy pidiendo que hagan es cómo lo que implica en estas cuestiones, cómo se están poniendo las corrientes, ¿no? O sea, que estas composiciones son iguales, esta de aquí con esta otra es igual. O sea, no, el hecho de que tengamos diferente camino no implica que pase nada con la concentración del soluto en la corriente, ya sea gaseosa o líquida. Y sí afecta la pendiente de la línea de operación, en la manera como ponemos en contacto la contracorriente o corriente paralela. Aquí lo tenemos. Estas inclinaciones y estas longitudes son arbitrarias totalmente, ¿eh? Pero más o menos es un esquema de cómo se quedan relacionadas estas líneas de operación con el sistema que estamos analizando. ¿De acuerdo? Entonces, de tarea quedaría el problema 8.1 de la segunda edición, la edición en español, que también ya se los dije, ya se los platiqué, ya se los había comentado en la clase el lunes pasado, ¿no? Que tuvimos una clase antes de que el miércoles ya no les pude dar la clase. Bueno, ese problema lo vamos a revisar y les dejo de tarea estos dos, este arreglo que está aquí y este otro arreglo que está acá. Espero que los hayan dibujado. A ver, dibújenlos. Ya se los ventanea, ya está ventaneado el asunto. Pero me interesa, insisto, que hagan este análisis. Les ayuda mucho a entender cómo o sea, ustedes deben de aprender a resolver problemas de este tipo, pero tener en la cabeza qué es lo que están esperando encontrar. Como les había comentado, ustedes por las razones, por las mismas unidades tan pequeñas, etcétera, que se manejan acá, hacen un error de cálculo y la línea de operación les sale por arriba o por abajo cuando tienen ¿cómo se llama? Absorción o desorción. Pues en ese momento paren el cálculo. Si están hablando de una desorción y la línea de operación sale por encima de la línea de equilibrio, algo está mal. Tienen un cálculo mal, hicieron una conversión mal. Lo mismo se sucede que estén absorbiendo y la línea de operación cae por abajo de la línea de equilibrio. Ese tipo de cuestiones son
lo que llaman el criterio que ustedes deben de estar manejando, saber manejar, para que no hagan cálculos a lo loco. No reparan en eso, se lanzan a hacer el asunto y luego resulta que no saben ni lo que hicieron. Sí está claro. Entonces, este ejercicio, a mí en lo personal me gusta porque ayuda pues a entender cómo están quedando las líneas. Tomen en cuenta, insisto, que estamos hablando de dos absorbedores, o un absorbedor que se partió por la mitad, y es el que estamos analizando. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Profesor, si mal recuerdo, nos dijo que nos iba a mandar el archivo de la clase pasada, el Word, algo así, donde se hace uso de las correlaciones para... Les voy a mandar el apunte de absorción completo ya. Pero sí, está bien. Con unos problemas resueltos que están ahí. Y bueno, y te ayuda. Ahora mismo al rato les mando ese archivo de Word, que es el tema, es absorción. ¿Sí? Eso es lo que, Sí, eso es lo que quieren, ¿no? Yo me refería al de la clase pasada, donde hacíamos, creo, uso de las tablas, de la tabla 6.4, 6.5 del Tradeweb. El cálculo, güey, pero eso sí, no les mandé los pasos, los pasos. Ok, No, del no. ejemplo 6.6. nada más nos mandó el problema 8.1. Ejemplo 6.6. Ok. Les voy a mandar el ejemplo 6.6 y les voy a mandar el archivo de Word. Con los apuntes de absorción. Bueno, jóvenes, los dejo. Al rato les mando eso. Ahorita mismo les mando eso. Profe, entonces, el problema de tarea es el 8.1 del Trayban. La segunda edición, el de Ah, ok. la edición en español, la de la pasta azul, Sí, gracias. la del CO2. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos vemos el miércoles, jóvenes. Sí, profesor, muchas gracias. Bye, se cuidan. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye, bye. Recording